Bueno, queridos, buenos días. ¿No están bien o no? Bueno, como Jonathan les estaba diciendo, arrancamos hoy o más bien como continuamos en la serie grande en la que vamos de Mateo. Realmente Mateo creo que nos va a tomar 2 años terminarlo, porque hay mucho. Siento que las escrituras son como una mina en la que cuanto más tiempo pasas como profundizando, más encuentras el tesoro que hay en él. Entonces, hoy acabamos de culminar, si estás llegando, acabamos de culminar el primero de 5 sermones que Jesús hace en el libro de Mateo. ¿Cómo se llamaba ese sermón? ¿Cierto? El Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte termina con un montón de gente asombradas por la autoridad con la que habla Jesús. Quedan aterradas de ver la autoridad con la que habla este hombre en sobre todas las áreas de la vida. Pero de aquí en adelante, que es lo que arrancamos el día de hoy con el capítulo 8 y 9, vamos a ver que Jesús no solamente tiene autoridad y un gran discurso, sino que Jesús también tiene un gran poder. Estos 2 capítulos en particular van a resumirnos una serie de encuentros con Jesús que nos van a mostrar el poder sobrenatural que Él tiene sobre este mundo, que su autoridad no solamente es en palabras, sino también en obras. Pero mucho de su discurso de transformación que ha venido predicando a lo largo de la serie va a ser aplicado. Este segmento de Mateo 8 y 9 nos va a mostrar el compromiso y más bien el impacto que trae el reino de Dios cuando se acerca a este mundo caído. Mateo 8 y 9 es muy curioso porque se agrupa en una serie de relatos de 3 milagros y un llamado. 3 milagros y un llamado. Y 3 milagros. En total nos va a narrar 10 milagros. 10 milagros. Decía, pero nada, 3 y 3 y 3. Sí, es porque uno tiene 2 milagros a la vez. ¿Listo? Nos va a narrar 10 milagros en total. Y lo que queremos hacer en esta serie es no perdernos de vista qué es lo que está haciendo Mateo en este evangelio. Recuerden, Mateo nos está presentando a Jesús. Así que cuando él empieza a narrar esta serie de milagros y la forma en que lo estructura, necesitamos ver cuál es la intención de Mateo al contarnos la historia como nos la cuenta. Vamos a ver que aunque Jesús hizo muchos milagros y multitudes vinieron a él, Mateo escoge específicamente unos milagros, que de ahí es donde viene el nombre de esta subserie de la serie de Mateo, del capítulo 8 y 9, que hemos llamado Encuentros con Jesús. Porque ¿qué es lo que queremos ver aquí en esta serie? Si tú te das cuenta, dentro de todos los milagros que Jesús hizo, este escritor le está haciendo como zoom, ¿cierto? Como zoom a unos encuentros en específico. Es decir, no nos narra todos los encuentros de sanidad de Jesús, pero sí unos específicos. Y en eso hay una intencionalidad del escritor que quiere plasmar algo que nosotros debemos ver. Y como Mateo nos está contando quién es Jesús, entonces en cada encuentro la pregunta más importante que nosotros tenemos que resolver es en últimas, ¿qué nos revela este encuentro acerca de Jesús? ¿Listo? Entonces vamos a tratar de ver como los matices en particular de cada encuentro. He agrupado esta serie de predicaciones en los 3 encuentros que naturalmente Mateo los agrupa. Hoy vamos a ver 3 encuentros que tienen un hilo en común, y es cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Aquí Jesús se va a acercar, o más bien, 3 personas se van a acercar a Jesús. Las 3 personas están enfermas, las 3 personas reciben sanidad de Jesús. Pero lo que queremos ver es entre esas líneas y esas historias, qué es lo que Mateo nos quiere dejar entender acerca de Jesús y de su plan redentor. Así que hoy vamos a arrancar en esta subserie, con esta serie que se llama Jesús y la enfermedad, con esta predicación, Jesús y la enfermedad. Quisiera arrancar
pensando en la relevancia de este tema para nosotros hoy. ¿Quién de ustedes no está enfermo de alguna dolencia, mal, gripa y demás? ¿Quién no está enfermo? Ok, muy bien. De esos que tienen la mano levantada, ¿quién de ustedes tiene un familiar enfermo? Pueden bajarla. ¿Sí? Muy bien. Realmente, si se dan cuenta, nos queda muy poquita gente que definitivamente la enfermedad no es algo importante en este momento de sus vidas. Pero creo que para todos nosotros, el tema de la enfermedad es algo que toca nuestra vida, de alguna u otra manera. Sea una enfermedad muy grave o sea una dolencia que realmente está menguando la calidad de vida. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de esto? Porque nosotros, en nuestro contexto, hemos visto como una proliferación de esta idea de que Jesús quiere traer sanidad a tu vida. Recuerdo una vez entrando a un centro comercial que me entregaban un volante donde una iglesia estaba publicitando este tema de ven por tu milagro, ven por tu milagro. Todos los miércoles hay noche de milagros. Y yo lo miraba y decía, ok, esto es bastante atractivo. Especialmente si yo estoy enfermo, si estoy con alguna dolencia o tengo un familiar que está padeciendo, inmediatamente yo quisiera llevarlo allá. ¿Sí? Yo quiero eso, quiero un milagro del Señor. La enfermedad es algo que agobia nuestra vida, algo que nos debilita, ¿cierto? Algo que nos mengua la vida. Por eso, la enfermedad muchas veces es una de las principales motivaciones en nuestra vida para ir o venir a buscar a Jesús, ¿cierto? Como que el Señor haga algo sobrenatural en mí. Yo quiero su toque sanador. Sin embargo, la enfermedad también es algo que nos hace cuestionar mucho a Jesús cuando nos sana, ¿cierto? Irónicamente es algo que nos invita a buscarlo, pero cuando no lo hace, es algo que nos invita a cuestionarlo. ¿Por qué Jesús está permitiendo esto o por qué no está haciendo esto? Así que vamos a ver cómo es que Jesús se relaciona con la enfermedad. Nuestro anhelo esta mañana es adentrarnos en Mateo, capítulo 8, si lo pueden ir abriendo en sus Biblias. Queremos ver a medida que avanza en las historias, como son historias aparte, voy a tratar de leerlas aparte. Lo que quisiera que vieras es la manera en particular en que este Señor y Salvador, que Mateo nos ha dicho que es el Mesías, el Salvador prometido, el que iba a cambiar todas las cosas, el que iba a traer el reino de Dios. Quiero que veas cómo se relaciona específicamente con estos tres encuentros que tienen que ver con la enfermedad. Pero antes de comenzar a leer, permítanme orar. Señor, tú nos conoces y conoces cada una de nuestras historias. Hoy que vamos a entrar en este tema de la enfermedad y la sanidad, conoces cuántas veces muchos de nosotros hemos orado por nuestra propia sanidad, por la sanidad de los seres a quienes amamos. Conoces las preguntas más profundas de nuestro corazón. Te pedimos que tu palabra, por favor, traiga luz, no solamente para responder las preguntas, sino para conocerte a ti, conocer lo que tú estás haciendo en la historia, conocer lo que estás haciendo en nuestra historia. Permite que estos encuentros contigo nos ayuden, algunos quizás a comenzar a buscar ese encuentro, para otros a afianzar esos encuentros contigo. Guíanos, Señor, hacia ti y danos un entendimiento más bíblico de la manera en que en este mundo caído lidiamos
y lidiaremos con la enfermedad. En el nombre de Jesús. Amén. Arranquemos con la primera narración, en el capítulo 8, versículo 1. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, del sermón del monte, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Este primer encuentro de Jesús es con un leproso. Y como les decía, hay intencionalidad de Mateo en mostrarnos cada uno de estos encuentros, no son al azar. Así que nosotros tenemos que mirar no solamente que nos revela de Jesús, y el poder que tiene para sanar, sino también, en última, sobre quién hace la sanidad. Aquí tenemos a un leproso. Es un personaje que sufre una enfermedad degenerativa que dicen que más o menos podría durar entre 20 o 30 años atacando el sistema nervioso. Igual ustedes saben que empieza a afectar la piel a tal punto que algunas de las extremidades empiezan a degenerarse y caerse. Estas personas, por esta condición de enfermedad, tenían que ser apartadas, según la ley del Levítico, capítulo 13 y 14, tenían que ser apartadas de las personas. Se tenían como personas impuras. De hecho, nadie podría estar a menos de 2 metros de ellos, según la ley de judía. ¿Por qué? Porque entrar en contacto con ellos inmediatamente hacía a aquel que lo había tocado a alguien ceremonialmente impuro. Es decir, alguien que no podría ir al templo a ofrecer sus sacrificios y su ofrenda al Señor. Alguien que no podría participar de la comunidad, alguien que tenía que limpiarse antes de volver a la comunión. Entonces, esta persona, un leproso, particularmente una persona que estaba aislada de la sociedad. De hecho, esa enfermedad se sentía de una manera tan grave que lo único más grave, ceremonialmente, que tocar a un leproso era tocar a un muerto. Muchas veces los leprosos se entendían como personas que estaban bajo un juicio o una maldición de parte de Dios. Por eso los rabinos en la época de Jesús consideraban estas personas como dignas de desprecio, y de hecho algunos registros históricos muestran cómo los rabinos aún se mofaban de poder maltratar a los leprosos porque consideraban que esas personas estaban malditas por Dios. La condición de este hombre era tal que dentro de las leyes judías, en Levítico capítulo 13, como él no podía, él era un impuro, no podía tocar a nadie y nadie lo podía tocar a él, él tenía que estar cubierto de una manera particular, tenía que andar despeinado, vestirse de harapos y andar con su rostro medio tapado. Y cuando pasaba en la calle y veía que personas estaban cerca, ¿sabe qué tenía que gritar él? ¡Impuro! ¡Impuro! Como una alerta para que nadie se acercara a él. Así que tenemos una persona profundamente rechazada por la sociedad, por la religión, un intocable de la sociedad, un intocable de la sociedad. Tenemos un hombre que seguramente experimentaba mucha soledad, desesperanza y una profunda desesperación. Pero ¿qué hace este hombre? Teniendo en cuenta ese contexto, es bastante osado lo que Mateo nos dice que este hombre hizo. Y era acercarse a Jesús. Y en ese acercamiento, Mateo nos muestra varios elementos que quizás podríamos resumir en cosas que este leproso reconoce acerca de Jesús. Primero, él reconoce la identidad de Jesús como el Señor. No solamente porque lo llama con ese término que se denominaba a Dios, sino porque se arrodilla
en una posición de adoración delante de él. Este leproso reconoce el poder que tiene Jesús para sanar. Él sabe que en últimas, él tiene poder, por eso lo está buscando, pero la petición que hace, si ustedes miran el texto en el versículo 2, es muy interesante lo que le pide, porque no le pide que lo sane, sino que lo limpie. Recuerden que en últimas el grito no era enfermo, enfermo, sino era impuro, impuro. Por eso algunos comentaristas piensan que este leproso está llamando a algo más profundo, está pidiendo algo más profundo que una mera sanidad física. Él está pidiendo una sanidad integral que lo dignifica y lo limpia nuevamente de su condición de inmundicia. Y lo tercero que este hombre reconoce es la soberanía de Jesús. Y aquí es una cosa preciosa. Porque este leproso se acerca con toda la fe de que él puede sanar. Pero lo que le dice, la forma en que expresa su petición es: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En resumen, hay tres cosas que este leproso nos modela en medio de una condición sumamente desesperanzadora. Nos modela la forma de acercarnos al Señor como el Señor, como Dios, reconociendo que Él tiene el poder, pero también reconociendo que Él tiene la autoridad, sí, para sanar, pero también para no hacerlo. Este leproso parece que nos da un poquitico de agenda en la manera en que en medio de nuestra calamidad, de nuestra enfermedad, debemos acercarnos al Señor. Porque lo primero es en adoración. Reconocer que el Señor es Dios. No es un elemento más, o una forma más, o una tradición, o un misticismo más, sino que se acerca con la fe de que es el Señor. No con la incredulidad, pues miremos a ver si este sí de pronto me hace el milagrito o no. O si no, pues vamos a otro templo. Parece que este leproso se acerca con toda la confianza de saber quién es ese que está caminando por ahí en las calles de Palestina. Lo reconoce como Señor. Pero una de las cosas hermosas de este texto es la humildad con la que se acerca. Señor, si puedes, si quieres, puedes. Y aquí hay mucho que aprender de la oración. Mucho que aprender de la oración, ¿no? Especialmente cuando hasta canciones nos dicen que reclames, que proclames, que arrebates, que declares. Porque es que Dios tiene que hacerlo. Y siento que de alguna manera, una de las grandes enseñanzas de este hombre es cómo se sujeta a esa realidad de que el Señor sí puede hacer lo que Él quiera hacer, pero Él puede tener otro plan. Y es bonito verlo, pero es difícil vivirlo, ¿no? Sin embargo, mis queridos, ¿no les parece que a veces nosotros tenemos como una distorsión de quién es el Señor? Porque de hecho la forma en que pedimos las cosas y la exigimos muestra que en verdad Él no es Señor, sino que es un siervo. Porque ¿a quién le exiges tus cosas? Dame esto ya. A un siervo. Pero ¿cómo te diriges hacia tu jefe? De una manera muy distinta, ¿no? Y creo que hay algo muy importante para corregir en nuestra teología de la oración. Porque el Señor es Dios. Él tiene el poder, pero su voluntad puede ser diferente. Hay algunos elementos en las Escrituras que nos muestra esta idea de caminar en humildad. No solamente este leproso. ¿Nos recuerdan la oración de Pablo con el aguijón en la carne? ¿Sí la recuerdan? 2 Corintios 12, 8 y 9. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿No les parece increíble esto? Que había una mejor voluntad de Dios para Pablo, y esa consideraba la enfermedad. Consideraba que de hecho, este hombre que estaba afligido por este aguijón, podía ver más al Señor en su condición de fragilidad. Y créanme, mis queridos, que esto me ha puesto a pensar muchas veces, cuando yo oro por ustedes, y por algunas personas en particular, momentos en los que hay convicciones del Señor, de mira, yo quiero que esté así. Yo tengo un plan con esto. Pero nosotros no lo consideramos así. Creemos que la mejor voluntad y el mejor plan es que haga lo que nuestro corazón anhela. Pero Pablo mismo nos está mostrando que Dios puede perfeccionar su poder justamente ¿en dónde? En la debilidad. Y nos saca de esa idea de que nuestra mejor vida sería una vida en donde completamente disfrutáramos de una sanidad. Porque bíblicamente el Señor está diciendo que aún la fragilidad y la debilidad es algo en lo que Él manifiesta más su gloria y más su poder. Pero es que en esta mentalidad de encontrar nuestra mejor vida ahora y ser felices, porque esa es la panacea de este tiempo, no, tengo que ser feliz, eso nos raya, ¿no? Eso raya. Pero ¿será que solamente lo encontramos ahí? ¿Qué tal esa oración de Mateo 26:39? Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. ¿Recuerdan esa oración? Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En últimas, este leproso es una imagen misma de Jesús. Cómo está subyugando su voluntad y sus deseos, aquel que sabe que tiene todo el poder de hacer lo que quiera hacer, pero que tiene una voluntad que quizás nosotros no comprendamos bien. Decía un pastor que en últimas, tras cada enfermedad, nuestra oración debería ser así: Señor, si quieres, puedes, pero no sea lo que yo, sino lo que quieres tú. Porque en últimas, mis queridos, el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Y la verdad, tendríamos que preguntarnos en cada enfermedad, ¿qué trae más gloria a Dios? Jesús envía a este hombre en silencio. Y eso es muy curioso porque no de nada se aprovecha la propaganda y una vez, ¿me entiendes? ¿Qué campaña de redes sociales ni qué? Mande ese hombre ya, ¿entiendes? Y todo el mundo va a conocerlo. Aquí hay algo que quiero explicar importante que los teólogos han llamado como el secreto mesiánico de Jesús. Y creo que es clave para entender cómo opera Dios en nuestra vida. Un comentarista dice, este motivo de discreción, que Jesús dice, no le digas a nadie, no le digas a nadie, es mejor entendido como un reflejo de este peligro real que Jesús podía alcanzar, una popularidad no deseada, simplemente como un hacedor de milagros, o peor aún, como un liberador nacionalista, y así fomentar un grave malentendido sobre la verdadera naturaleza de su misión, que era reconciliar a los pecadores en Cristo. De hecho, Marcos capítulo 1 nos dice que eso fue lo que pasó, que este leproso salió tan contento que no le hizo caso a lo que Jesús dijo y empezó a decirlo por todas partes. Claro, a razón de eso, dice Marcos 1, Jesús ya no podría entrar en las ciudades, sino que le tocaba quedarse por fuera. Porque en últimas, Jesús no tenía una agenda de ven por tu milagro, ven por tu milagro, ven que te voy a arreglar todos los problemas, ven que voy a darte felicidad, ven que voy a cambiar todas las cosas erradas y malas en tu vida, ven que yo te voy a sanar.
Eso no era la agenda de Jesús. Interesante, ¿no? Porque la verdad es que nosotros creemos que es la agenda de Dios, ¿no? Alguien que va repartiendo milagros y todo el mundo queda bien. Pero él no quería ser malentendido, como un supermercado en el que vienes a tomar lo que te sirve, a tomar lo que es tu mejor vida, a tomar lo que necesitas. Su invitación era a que al ver cada obra sobrenatural del reino de Dios en la vida de la persona, ellos volvieran su rostro a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Mateo 11, que vamos a ir más adelante, vamos a ver que Jesús empieza a hacer unos ayes, una queja sobre esta ciudad, especialmente en Capernaum, donde estaba, porque esos milagros, si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, esa ciudad que el Señor envió fuego y ¡pum!, destruyó, esa ciudad se hubiera arrepentido. Así que, ¿cuál es la agenda de los milagros de Jesús? Que se arrepientan y crean. Jesús no hace milagros porque quiere darnos nuestra mejor vida ahora. Jesús hace milagros porque quiere que veamos su poder, y al ver su poder y reconocer su identidad, nuestros rostros se volteen a Él, para arrepentirnos y para creer. Y no quisiera saltar a la otra historia sin mostrar una de las cosas más bellas que este texto nos muestra, porque aquí, en esta sanidad de este leproso, este rechazado social, el intocable, Jesús muestra no solamente su compasión por este hombre, sino que hay una figura muy especial del Evangelio acá. Porque si lo pensamos bien, ante la santidad de Dios, los que tenemos que clamar impuros, impuros, somos nosotros. Somos nosotros. Y una de las complicaciones graves que tenía el hecho de que Jesús haga su sanidad tocando, porque él podía enviar una palabra, como lo vamos a ver en la siguiente narración, y sanar, pero tocando al intocable. El problema es que esa condición de inmundicia se pasaba a quien tocaba. Así que Jesús quedaría ritualmente impuro o ceremonialmente impuro. Pero es muy especial ver la forma en que la cruz muestra cómo a través de su sacrificio Jesús realmente toca lo impuro. Y toda nuestra inmundicia pasa a Él. Y en esa cruz Él representa todo el pecado de la humanidad. Todo lo que nos hacía impuros delante de Dios se traspasa hacia Él. Él realmente se hizo impuro y pecado por nosotros. Pero justamente en ese toque, toda su santidad y toda su pureza es transferida a nosotros. Eso que Jesús hace con el leproso, eso es lo que en la cruz hace con todos los que, como yo, nos sentimos muchas veces impuros delante de Dios. Y lo precioso de la cruz es que en últimas, cuando la miramos desde nuestra inmundicia, esa que vemos al examinar nuestra conciencia y ver lo lejos que estamos del Señor, es que en últimas, al ver la cruz, nosotros no nos acercamos, Señor, si quieres puedes limpiarme, sino que la cruz de hecho es la garantía de que Dios sí quiere limpiar. Dios sí quiere limpiar. Por eso entregó a su Hijo. Y quiero animar a aquellos entre ustedes que de alguna manera se sienten impuros, no dignos de Dios. Recordar que la cruz es el lugar donde los que gritamos impuro, impuro, podemos encontrar no solamente su gracia, sino su limpieza y su perdón. No es algo que tengas que preguntar si Dios de pronto sí puede perdonarte, no, de hecho ya mostró su voluntad de perdonarte. Así que acércate a Jesús, arrepiéntete de tus pecados y abraza esa sanidad y ese perdón. La siguiente historia, versículo 5, nos cuenta que al entrar Jesús en Capernaum, la ciudad donde se radicó,
Se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco o no soy digno que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ve y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo haré. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora este segundo encuentro, pasamos de la impureza ceremonial a una impureza étnica. Este hombre es un gentil, dícese que no es judío. Y ustedes saben que los judíos son bastante nacionalistas. No solamente eso, sino que era un soldado romano, un centurión, alguien que está encargado de 100 soldados, de una unidad militar de 100 soldados. Es un soldado que representa al imperio opresor, ese que tantas veces los judíos decían, Señor, tú eres el que nos va a liberar. ¿Por qué? Porque tenían a Roma encima. Esa centuria estaba encargada de vigilar el orden para que los israelitas no se sublevaran contra el imperio romano. Así que en últimas, este hombre es una imagen de un enemigo. Sin embargo, esta historia en paralelo nos la cuenta Lucas en el capítulo 7, donde nos arroja un poquitico más de información. Porque de hecho en el Nuevo Testamento, curiosamente los centuriones normalmente son como hombres temerosos de Dios y piadosos. Recuerdan a Cornelio, también un centurión romano, de la compañía de la italiana. Lucas 7 nos arroja más información y nos dice que este hombre, aunque era un centurión romano, era muy amado por los judíos. ¿Saben por qué? Porque este hombre les había mandado a hacer una sinagoga. Entonces, este hombre como que gozaba del aprecio en general del pueblo. Nos dice que había escuchado algo acerca de Jesús, por eso envía. Y una diferencia en la narración entre Mateo y Lucas es que Lucas nos dice que él no va, sino que envía a unos representantes de los ancianos judíos, porque él no considera que él no es digno de acercarse a Jesús. Estos hombres piden por la sanidad del siervo que él ama mucho y que está como a punto de morir. Y eso nos lanza como otras cosas más acerca de este centurión, porque recuerdan que era un siervo en la época de Jesús. Básicamente, una herramienta. Es una herramienta de trabajo. Pero este hombre se preocupa por uno de sus siervos. Hasta el punto que lo amaba mucho, dice Lucas. Este soldado es exaltado en esta narración de Mateo, aunque es un gentil, aparece como un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de este hombre y de la forma en que Jesús interactúa en este encuentro con un pagano o un gentil? Lo primero es ver la forma en que este hombre también se acerca con humildad al Señor. Y aquí es más complejo, porque para el leproso era fácil saberse no digno de absolutamente nada. Pero aquí tenemos a un soldado que manda a 100 soldados. Es decir, es alguien que tiene poder y autoridad, alguien que debería ser temido por el pueblo. Pero al escuchar a Jesús y al ver la necesidad de su siervo, él va, como dice Mateo, y se acerca a Jesús. Y miren la forma en que muestra su humildad. Le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Cuando Jesús dice, yo voy a ir a sanarlo, dice, no, Señor, no. ¿Por qué?
porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Y hay una cosa importante cultural, y es que no sé si recuerdan también el tema de Cornelio con Pedro, que para los judíos los hacía ceremonialmente impuros entrar a la casa de alguien que no fuera judío, es decir, de un gentil. Así que este hombre exhibe cierta sensibilidad, no solamente al tema con quién está hablando, sino saber también que Jesús se podría contaminar al venir a su casa. Él sabe que ante Jesús él no es digno, ni siquiera que él vaya, ni siquiera que entre a su casa. Pero inmediatamente, esa es la narración más larga que tenemos de este pasaje. Este centurión empieza a exhibir un grado desbordado de fe, porque nunca antes en el registro de Mateo se había visto algo como esto. Porque todas las demás sanidades han venido con toques, con visitas de Jesús, con intervenciones del Señor. Pero este hombre conoce y reconoce tanto quién es el Señor y su autoridad que le dice solamente una palabra. ¿Por qué? El texto nos dice cómo él empieza a explicarlo. Yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes. Si le digo a alguien ve, él va. Si le digo venga, él viene. Así que él está consciente de la autoridad que tiene la palabra del Señor Jesús. No solamente él. Él entiende que no es solamente como un mago que con un toque mágico o con algún ritual especial va a sanar, sino que este mismo es el Dios que creó solamente con hablar la palabra. Él sabe que puede decir algo e inmediatamente se sanará. Esto llama mucho la atención de Jesús, a tal parte que describe algo que es difícil encontrarlo en el resto de los evangelios, y es que Jesús se asombró. Sí, esto lo tomó por sorpresa. Fue una cosa impactante para el Señor. ¿Y qué hace Jesús? Se voltea y a sus seguidores les dice: ciertamente les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Jesús cumple la petición de este romano y le dice: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Cuando vemos este encuentro, hay varios elementos, no solamente de la fe del centurión y la manera en que se acerca, sino también Mateo en toda su narración nos está contando la historia de este rey Mesías que iba a venir como cumplimiento de las profecías. Y una de las profecías más hermosas que tienen las Escrituras es que esta salvación y este deseo de bendecir a toda la tierra no es algo que sea solamente segmentado para un pueblo judío, sino que en verdad es la voluntad de Dios que sean benditas todas las familias de la tierra. Para este tiempo esto sería ofensivo para los judíos, porque Jesús, ¿por qué está sanando a una persona que no es de nuestro pueblo? ¿Por qué coges a este hombre? Pero también lo que dice Jesús después de la declaración de fe de este hombre es mucho más difícil de digerir, porque le dice que ciertamente en ese día del Señor, el día en el que venga, habrá un banquete con Abraham, Isaac y Jacob, y podrán comer, y vendrán pueblos de todas las partes de la tierra, y se sentarán, pero aquellos a quienes se les dio la promesa, aquellos que supuestamente eran el pueblo de Dios, se les echará afuera, donde habrá un llanto y un crujir de dientes. Aquí Jesús está dejando claro que en últimas Él tiene la voluntad de bendecir a todas las familias de la tierra, que Él no tiene sesgos culturales ni étnicos, que su salvación es para toda la humanidad, pero que en últimas también les está advirtiendo a los judíos que esto no se trata de qué familia naciste, cuál es tu raza, ¿cierto? Sino que se trata de la fe, Jesús está dejando claro que su intención trasciende a un pueblo, que es para todas las familias de la tierra, pero que en últimas no se entra en el reino de los cielos porque pertenece a determinada familia o a determinada raza,
se entra en el reino de los cielos, porque tienes una fe desbordada como la tiene este centurión. La última narración es mucho más cortica, el versículo 14. Nota que Jesús entra en casa de Pedro y vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Aquí Jesús hace algo que también culturalmente es algo extraño para los judíos. Y es que en últimas, estas personas eran de alguna manera como marginados socialmente: el leproso, el gentil y una mujer. Este milagro no tiene como grandes cosas que mostrar. Y muestra la sencillez de cómo Jesús se interesa en sanar una fiebre. De hecho, algunos dicen, no, es que la sanó que para que les pudiera servir, ¿cierto? No. De hecho, las otras narraciones de Marcos y de Lucas nos dicen que cuando entró, las personas salieron y dijeron: Jesús, la suegra está enferma. Es una petición que le hacen de que él intervenga para poder sanar a esta mujer. Él llega y con un toque, la sana. Creo que Marcos la levanta de su cama. Y ella, en una respuesta natural a la forma en que Jesús interviene en nuestra vida cuando nos sana, es que la vuelve hacia Él y comienza a servirle. En este encuentro, Jesús muestra que no solamente está interesado en los grandes milagros, sino en cosas muy sencillas. Y eso es muy bonito para nosotros, porque en verdad, esas cosas pequeñas también le interesan al Señor. Pero tras cada una de estas hay una respuesta en adoración y en gratitud. El texto culmina en el versículo 16 mostrándonos como una nota editorial de Mateo, ¿cierto? Y esas las vamos a ver varias veces en la narración, como una nota editorial, un comentario de Mateo a la historia que nos viene narrando. Al atardecer, les llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Aquí esta nota editorial le da todo el tinte interpretativo a lo que acabamos de escuchar. Mateo está interesado en que nosotros veamos estas tres historias en la manera en que Jesús está cumpliendo esta promesa de que vendría a restaurar el mundo, llevando sobre él mismo la enfermedad y el dolor. Esta profecía es la que aparece en Isaías 53, cuando se habla del poema del siervo sufriendo. Que quiero que lo lean conmigo. Isaías 53, versículo 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Hasta ahí viene la cita de Mateo. Pero miren lo que sigue diciendo este poema. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él, refiriéndose a Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. ¿Qué está haciendo Mateo? Mateo nos está mostrando que este Señor es el del que se había hablado tiempos atrás. Uno que venía a salvar el mundo, pero de una manera muy particular, a través de su sufrimiento. Él mismo recibe sobre él, así como el leproso cuando es tocado transfiere su inmundicia, recibe sobre él mismo el dolor
La enfermedad, pero especialmente nuestras transgresiones, iniquidades, nuestro pecado, nuestra rebeldía delante de Dios, es transferida a Él. Y gracias a Él es que nosotros tenemos paz con Dios. Ahora, ¿por qué Mateo termina con esta nota? Porque recuerden, Mateo no quiere, así como Jesús claramente lo ha expresado, Él no quiere que sea visto como un hacedor de milagros. Jesús no es un milagrero, porque la misión de Jesús era mucho más amplia y mucho más grande. Cuando Mateo cita a Isaías, nos está mostrando algo muy especial del plan redentor de Dios, que en últimas, Él sabe que el problema más grave del mundo no es la enfermedad, o el cáncer, o el Alzheimer, o cualquier otro mal que podamos soportar. El problema más grande del mundo fue lo que trajo esa realidad al mundo. ¿Cuándo apareció la enfermedad y el dolor? En la caída. El pecado dañó todo. Así que ese Salvador no viene a poner pañitos de agua tibia sobre diferentes cosas del mundo. Él viene a solucionar lo que es de raíz. ¿Qué es qué? El pecado, el origen de toda enfermedad. Porque todo esto que nosotros reconocemos que padecemos es algo que Dios no diseñó. Dios no diseñó ni nuestros dolores, ni nuestros agobios, ni nuestras enfermedades. Nada de lo que nosotros padecemos hoy es algo que Dios deseó para nosotros. Es una consecuencia que trajo el pecado a este mundo. Por eso es tan importante esta cita que Mateo hace. Porque en últimas, este rey no viene solamente a sanar enfermedades y a curar dolores, sino que este rey viene a atacar directamente lo más grave que tenemos tú y yo, y es el pecado que nos separó de Dios. Dice un comentarista, David Platt, los milagros en el Evangelio de Mateo intentan darnos una imagen de lo que será la plenitud del reino de los cielos con nosotros, cuando la autoridad y el reinado de Jesús se completen sobre la tierra. Sin embargo, no estamos todavía ahí. Seguimos en un mundo caído donde el dolor, la enfermedad y el sufrimiento son reales, y donde se nos anticipa que por seguir a Jesús, de hecho, ese sufrimiento incrementará. Sin embargo, como dice Apocalipsis 21, viene un día en el que el llanto, el dolor y la enfermedad no existirán más. Queridos, yo quisiera invitarte, como haciendo unos ecos pastorales de este texto. En primer lugar, creo que estas tres historias nos han enseñado cómo debemos acercarnos al Señor, reconociendo quién es Él, reconociendo su poder, pero también reconociendo su soberanía o autoridad sobre nuestra vida. Yo no sé qué has estado viviendo en los últimos meses o años, pero en últimas, recuerda esto: el Señor Jesús es el Señor. No hay nada en nosotros que nos permita exigirle que Él haga algo por nosotros. Nada te da la autoridad para tratar al Señor como un siervo tuyo. Pero ¿cómo nos modela este texto y estos tres encuentros que nos debemos acercar al Señor Jesús? Con humildad, sujetando nuestros más grandes deseos y trayéndolos en oración, porque Él nos invita a pedirle, pero a pedirle de acuerdo a su voluntad. Pídele al Señor. No estoy diciendo que no ores por eso, pídele, y pídele con fe, y pídele reconociendo quién es Él. Pero pídele con la humildad de saber que quizás el Señor puede tener otro plan. Puede tener otro plan. Y segundo eco que nos deja este texto: la realidad que todos enfrentamos de enfermedad nuestra, de algún ser querido. Nosotros hemos de recordar que la mayor agenda de Jesús no es ser un sanador. Él no es un culebrero que tiene sanidad para cualquier cosa que tú tengas.
Él vino a solucionar algo mucho más grave, que era el pecado. Y Él entregó su vida por nosotros para acabar justamente con el poder de la muerte sobre nosotros. Así que en este entretanto, en este tiempo en que esperamos ese día donde Él cumplirá completamente los anhelos de nuestro corazón, donde no hay más muerte, ni lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, mientras esperamos esto, ¿de qué gozamos nosotros? De la certeza de su amor por nosotros, de la conciencia de su plan, de sus propósitos, articulados justamente en medio de la enfermedad, en la cual muchas veces nos puede decir, sí, quiero ser sano, y otras en las que recibiremos bástate mi gracia, que ha sido mi decisión, que tú veas mi poder en medio de tu debilidad. Así que es nuestra tarea, es nuestra labor, orar por discernir bien eso. Discernir bien. Porque este mismo Dios al que nos acercamos exhibe su bondad, no solamente sanando, sino también cuando decide no sanar. En última, la respuesta que le dio a Pablo era porque Él iba a ser más fuerte en su debilidad. Él iba a poder ver más a Jesús en su debilidad. Pero creo que lo que más aliento nos da para perseverar y seguir adelante es que esa oración de pedir, Señor, por favor, es la misma oración que nuestro propio Señor Jesucristo evidenció. Y ahí quedó ratificado para siempre esta idea de que el sufrimiento sí produce gloria a Dios. Sin ese sacrificio, ninguno de nosotros tendría la posibilidad de llamar a Dios Padre. Sin ese sacrificio, ninguno de nosotros podría tener la esperanza de este día en donde todo se solucionará. Ninguno de nosotros podría ser salvado del peor flagelo que experimentamos, y es un corazón rebelde hacia Dios. Pero gracias a su sacrificio, nosotros no solamente tenemos cercanía, seguridad, sino también entrada en su presencia. Y aguardamos ese día en donde Él completará su promesa de que todas las cosas de este reino que se acercó serán cumplidas en Cristo Jesús. Así oramos un momento y toma un momento en silencio, pensando por qué el Señor te está invitando a escuchar esto hoy. Comenzamos esta predicación hablando de preguntas que experimentamos en medio del sufrimiento, de la enfermedad. Preguntas sobre la bondad de Dios, del poder de Dios y aún de la existencia de Dios. Pero el texto de hoy nos ha ratificado el compromiso del Señor de sanar. No sé en qué momento estés, en qué enfermedad esté afligiendo tu cuerpo o tu alma. Pero desde donde estás tú puedes acercarte al Señor. Lo que quisiera es que te acerques con humildad, reconociendo quién es Él, pero también reconociendo quién eres tú. Acércate a este Padre bueno, que ratificó para siempre su compromiso con este mundo, con nuestra vida, al enviar a su Hijo, el varón de dolores,
experimentado en quebranto, que lo envió para cambiar lo que tú y yo no podemos cambiar, nuestra condición delante de Él. Si estás sufriendo, Jesús sabe lo que experimentas. Jesús conoce tu condición, porque Él la cargó sobre sí mismo para que tú tuvieras esperanza. Y quisiera invitar a aquellos que han orado por mucho tiempo aquellos que han estado doblados por el dolor de la enfermedad de sus propias vidas, por la vida de seres queridos. Acércate al Señor hoy. Acércate al Señor hoy. Acércate con la esperanza de que su voluntad es buena, agradable, perfecta. Cada vez que dices sí, quiero, pero también cuando dices bástate mi gracia, me vas a ver más grande, más poderoso, más suficiente. Me vas a ver a mí. Y ciertamente llegará el día en que no sufrirás más. Que yo mismo entregué mi vida para eso. Para acabar con lo que trajo esto a tu vida. Para acercarte a mí. Para limpiarte, para sanarte, para que disfrutes de mi presencia siempre. Abraza esta promesa del Señor. Abraza lo que Él ganó para ti y para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Predic Belén. Te esperamos para estar conectados.